Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar sobre unos ejercicios muy importantes de práctica que vamos a realizar sobre un tema muy importante. De los estudiantes que están, obviamente, ya sea estudiando el bachillerato o ya tengan preparándose para ingresar a la universidad, hay un serio inconveniente porque a veces nosotros podemos usar triángulos y ángulos notables que nos permiten hacer cálculos mentales para el desarrollo de problemas tanto en física como en geometría y trigonometría. Entonces es por ello que nosotros hemos decidido dedicar este tiempo para resolver la resolución de triángulos rectángulos. Primero identificar un triángulo rectángulo, pero adicionalmente también vamos a trabajar con la parte de cómo usar adecuadamente los triángulos y ángulos notables que son necesarios para el desarrollo de cálculos mentales. Entonces vamos a continuación, el tema de hoy es triángulos rectángulos. Entonces, en primer lugar, nosotros podemos deducir qué es un triángulo rectángulo. Para nosotros trabajar sobre un triángulo rectángulo, que podríamos definir cualquier estructura. Por ejemplo, tenemos este triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, este triángulo rectángulo que podemos decir es del triángulo ABC. ¿Cómo nosotros sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque un triángulo recto es porque tiene un ángulo de 90 grados. Como acabamos de escribir en el vértice A, nosotros tenemos un ángulo de 90 y al tener un ángulo de 90 ya se convierte en un triángulo rectángulo. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar un triángulo rectángulo, primero tenemos que aprender a nombrar los lados de un triángulo. Entonces, todo depende de los vértices de cada uno de los triángulos y nombramos con las letras minúsculas dependiendo del vértice opuesto a ese lado. Eso quiere decir que si yo tengo aquí el vértice A, mi lado opuesto me voy, mi lado opuesto está aquí, entonces este es mi lado A, minúscula. Si aquí está mi vértice B, me voy al frente, al lado opuesto, este sería mi lado B. Si esto es C, el vértice C, entonces me voy al frente, al opuesto, al lado opuesto, entonces nos encontramos que este es mi lado C. Listo, entonces para nosotros ir diferenciando y caracterizando en un triángulo rectángulo, el primer paso que debemos hacer es identificar a la hipotenusa, que es un dato fundamental dentro del desarrollo de triángulo rectángulo. ¿Cómo ubicamos, cómo determinamos a la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más largo, ¿sí? Y es el lado que se encuentra justamente al frente del ángulo de 90. Entonces, el lado que se encuentra al frente del ángulo 90, porque el ángulo 90 no puede estar solamente un triángulo como acabo de dibujar aquí, puede estar dada la vuelta, puede estar de cabeza, puede estar de lado, puede estar inclinado un triángulo rectángulo, pero lo que nunca va a cambiar es saber identificar dónde se encuentra la hipotenusa. La hipotenusa se encuentra justo al frente del ángulo de 90. Entonces, por lo tanto, yo digo, este lado se llama hipotenusa. Por lo tanto, los otros dos lados que sobran se llaman catetos. Por lo tanto, este sería mi cateto B y este también sería mi cateto C. Ya tomando en cuenta, obviamente usando el teorema de Pitágoras que nosotros hemos trabajado normalmente en mi forma particular, nosotros no trabajamos, no, no trabajamos usando las letras de los lados, sino tratamos de definir directamente cómo calculamos la hipotenusa y cómo calculamos el cateto. Es decir, que yo puedo calcular la hipotenusa por una fórmula muy interesante, donde nosotros decimos que la hipotenusa se calcula de la siguiente manera, como la raíz cuadrada de la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. En este caso tengo el cateto 1, que le vamos a llamar según la letra que dice cateto B al cuadrado, más el cateto, en este caso el cateto C al cuadrado. Sacamos esa raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado, entonces con eso nosotros ya tenemos el cálculo de la hipotenusa. Ahora, digamos que en un problema ustedes tienen que determinar el valor del cateto. Para yo determinar el cateto, entonces yo digo, el cateto debo calcular de la siguiente manera. Cualquiera puede hacer que yo diga aquí voy a calcular el cateto B. Entonces en este caso sacamos la raíz cuadrada a la hipotenusa al cuadrado, le restamos el otro cateto, en este caso el cateto C al cuadrado. Y con eso nosotros ya tendríamos para calcular tanto la hipotenusa como el cateto. Cabe recalcar que nosotros siempre identificamos
estos lados para nosotros poder desarrollar un triángulo rectángulo. Ya tomado en cuenta esos datos importantes, saber diferenciar, a veces nosotros ya en trigonometría y cuando ya trasladamos los triángulos, por ejemplo, para estudio de vectores en la física, nosotros debemos recordar que usamos ciertas nomenclaturas de símbolos griegos, ¿sí? Nombres griegos, por ejemplo, nomenclatura griega que nosotros usamos para el nombramiento de los ángulos. ¿Cuál es esta nomenclatura griega que nosotros debemos usar y que a veces nosotros simbolizamos, pero la mayoría de nuestros profes nos dicen, bueno, es alfa, beta, pero ¿y cómo se llama cada expresión o del alfabeto griego que nosotros podemos encontrar? Por ejemplo, este simbolito que también se usa mucho para usar el nombre de un ángulo se llama alfa. Tenemos el siguiente simbolito que se llama beta, que se usa mucho también para usar el nombre de ángulos. También se usa este simbolito que se llama gamma. También usamos este simbolito que se llama omega. Usamos este nombre, este simbolito que vamos a poner a continuación. Este símbolo se llama teta. Y tenemos este simbolito de aquí que se llama phi. Básicamente, tanto en la física o cualquier otra expresión en geometría, podemos encontrar varios de estos símbolos griegos. Estos símbolos griegos, por lo general, en trigonometría o para el uso de la física en la parte de vectores, usamos mucho esta nomenclatura de la nomenclatura griega. Importante saber cómo se llama cada uno de los símbolos y que normalmente usamos para notar o representar ángulos, ¿sí? Para la representación de ángulos. Ya, tal cual, como ya tenemos cómo representar la hipotenusa, cómo calcular el cateto y cuál es la nomenclatura que podemos usar, en este triángulo que nosotros hemos notado, podemos poner los ángulos. Puedo poner, por ejemplo, a este ángulo puedo ponerle un nombre. Por ejemplo, yo digo, ¿saben qué? A este ángulo voy a ponerle alfa y este ángulo le voy a poner beta. Ya, y entonces tomado estos nombres, es importante porque ustedes han escuchado cuando resolvíamos un triángulo rectángulo, decíamos, ¿y cuándo es el cateto opuesto? ¿Y cuándo es el cateto adyacente? Entonces los catetos que hemos puesto aquí como nombre, los dos lados que forman el ángulo de 90 se llaman catetos. Cuando nosotros hablamos de cateto opuesto y cateto adyacente, todo depende de un ángulo, del ángulo que nosotros hagamos referencia. Es decir, que si yo tomo referencia por decir este ángulo de aquí, alfa, entonces en este ángulo alfa me voy hacia el frente. Al ver al frente, al caminar hacia el frente, tendremos que el C es mi cateto opuesto porque se encuentra al frente. Cuando digo opuesto, el cateto opuesto no es más que referencia el que está al frente, el lado que se encuentra al frente, a ese ángulo, al frente del ángulo. Entonces al que está al frente del ángulo le llamamos cateto opuesto, y el que está al lado del ángulo se llama cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? Si nosotros tenemos referencia el ángulo alfa, el que está al lado de alfa es justamente el cateto B. Si observan, está cateto B. Entonces B sería el que está al lado del ángulo alfa, y como está al lado del ángulo alfa, ese sería mi cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? El que está al lado del ángulo. Si ustedes no se olvidan estas características, entonces yo con esto yo puedo sacar todas las funciones trigonométricas más conocidas que podemos tener en nuestra práctica o resolución de problemas para las funciones trigonométricas. Y básicamente nosotros tenemos como funciones trigonométricas básicas, somos tres funciones específicamente que son importantes para determinar ángulos o para determinar o calcular algún lado de un triángulo. Entonces, estas funciones trigonométricas son las siguientes que vamos a expresar a continuación. Entonces, estas expresiones que nosotros vamos a nombrar a continuación, que son para las funciones trigonométricas más usadas, por ejemplo, vamos a encontrar el seno, vamos a usar el ángulo alfa, podemos usar el coseno del ángulo alfa y también podemos usar la tangente del ángulo alfa. Es así que cuando nosotros queremos calcular estos lados,
nosotros debemos definir que el seno de un ángulo, el seno del ángulo, siempre depende del triángulo que nosotros estemos referenciando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es el ángulo alfa que nosotros estamos tomando en cuenta. Este sería mi cateto opuesto, que sería C, y cateto adyacente, que sería B, y la hipotenusa nunca va a cambiar de nombre. Entonces, en este caso, ¿cómo se define el seno? El seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nunca va a cambiar esta definición, y esto es lo que ustedes deben memorizar o aprenderse muy bien para la resolución de problemas. Asimismo, nosotros decimos el coseno va a ser el cateto adyacente sobre hipotenusa. Asimismo, nosotros podemos tener la tangente, que es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, con esta fórmula, con esta relación de las funciones trigonométricas más básicas, nosotros podemos hacer problemas, podemos resolver. En este caso, si ustedes observan en el triángulo que estamos aquí arriba, ¿sí? En este triángulo de acá arriba, entonces nosotros podemos decir, podemos decir que tenemos prácticamente que el ángulo alfa, el opuesto es C. Entonces aquí tendríamos que poner el lado C, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es A. En el otro lado sería el adyacente, que sería B, sobre la hipotenusa, que tendríamos A. Y el otro, la relación de los dos catetos, sería el cateto opuesto, que es C, sobre el cateto adyacente, que es B. O sea, sería C sobre B. Esa es la función tangente. Con esta expresión, nosotros ya podemos hacer cálculo de problemas que tienen que ver con trigonometría básica, y específicamente para el desarrollo de los triángulos rectángulos. Después que nosotros ya hemos manejado, y esto tenemos ya muy claro, hemos aprendido todo lo que acabo de dar ahorita como introducción, y que tienen que saberse estas reglas para nosotros desarrollar adecuadamente. Entonces nosotros ya podemos entender de dónde salen muchas cosas que se usan en trigonometría. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Esto nos da la derivación para poder encontrar, por ejemplo, ángulos notables o triángulos notables, que se usan usualmente a partir para hacer el cálculo mental. Entonces, para hacer cálculo mental de ángulos o de lados, entonces nosotros hacemos el uso de un recurso muy importante, el uso de los triángulos y ángulos notables. Triángulos y ángulos notables. Entonces, para yo desarrollar estos triángulos, ángulos notables, prácticamente es una estructura que nosotros definimos, descomponemos un rectángulo, y a partir del rectángulo salen ciertos triángulos con características importantes en relación a los lados. Entonces, para nosotros hacer esto, lo único que tienen que hacer es que estos triángulos ya están definidos su relación de los lados, y también ya tienen las medidas de sus ángulos. Igualmente, como hemos visto lo anterior, que tenemos que aprendernos, que tenemos que saber cómo están las relaciones de las funciones trigonométricas, cómo calcular la hipotenusa, cómo calcular el cateto. Entonces, de igual manera, aquí en cambio tenemos que aprendernos de estos triángulos para poder hacer los cálculos mentales de las funciones trigonométricas, de los ángulos de 30, 60, 45 grados y otros ángulos que nosotros vamos a dar. Es así que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el triángulo básico como este, ¿sí? Que es el de 60 grados. Aquí tengo el ángulo de 60 grados, y aquí tendríamos 30 grados. Las relaciones métricas para este triángulo tendríamos que el frente de 30 es una dimensión X. La hipotenusa, no se olviden que la hipotenusa del lado que se encuentra al frente del ángulo 90 sería el doble de ese lado. Y por Pitágoras, obviamente, se puede decir que el otro cateto, la medida es X raíz de 3. Entonces, esa sería la relación métrica para los ángulos de 30 y 60 grados, que nosotros podemos sacar todas las funciones trigonométricas si nosotros nos aprendemos las relaciones métricas para este triángulo de 30 y 60 grados. Asimismo, con esta misma información, nosotros podemos trabajar con el triángulo que tiene relación de 45 grados.
Ya, este caso nosotros tenemos 45 grados por un lado y también tendríamos que tener 45 grados por el otro lado, porque recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre van a ser 180, y si sumamos obviamente 45 más 45 sería 90, más 90, 180. En el primer triángulo que habíamos puesto, 30 más 60, 90, más 90 que ya tenemos son 180 grados. Las relaciones métricas que nosotros tenemos en este triángulo es los dos lados que forman el ángulo 90, o sea, los dos catetos, valen x, y obviamente la hipotenusa es x raíz de 2. Y ese sería un triángulo muy usado para la resolución de problemas. Hay un triángulo que se usa, pero que en realidad, sí, que en realidad nosotros podríamos decir que este triángulo no estamos usando los ángulos con sus respectivos decimales, sino que están redondeados los decimales. Y este triángulo justamente tiene que ver con el ángulo de, por ejemplo, 53 grados, y tenemos el ángulo de 37 grados. Entonces, al relacionar estos triángulos, nosotros los lados de las relaciones métricas de los lados de este triángulo están dados por 3x en un lado. Acá tendríamos el que está al frente de 53 es 4x, y el que está al frente de 90 es 5x. Miren, 3, 4 y 5. Entonces, al frente de 37 grados 3x, al frente de 53 4x, y al frente de 90 5x. Claro, muchos dicen, profe, ¿cómo memorizo? Tomo una foto mental. Si pueden tomar una foto mental, si tienen memoria visual, lo pueden memorizar como tal. Pero ¿qué tiene el problema de solamente memorizarse visualmente? Que no van a poder cuando nosotros tenemos triángulos que estén girados, que estén en otra posición, y nos va a confundir un poquito. Entonces yo les invito a que cuando memoricen estos triángulos tienen que recordar. Por ejemplo, digo, en el primero, el triángulo de 30 y 60 grados, digo, al frente de 30 estaba x, cierro los ojos, al frente de 60 está x raíz de 3, y obviamente la hipotenusa era el doble 2x. Por ejemplo, digo ahora de 53 y 37 grados, entonces digo, cierro los ojos y me acuerdo, a ver, al frente de 37 estaba, frente de 37, 3x, entonces después digo, al frente de 4x estaba el ángulo de 53 grados, y obviamente la hipotenusa que estamos hablando es 5x, y de esa forma ustedes van relacionando para la resolución de problemas que nosotros podemos tener en función de este tema, ¿no? Entonces, luego que nosotros ya hemos hecho la introducción, el próximo video sería prácticamente hacer ejercicios con las relaciones métricas que hemos dado y como referencia al triángulo rectángulo, para poder calcular y hacer problemas sin necesidad. Por ejemplo, uno sin calculadora y otro obviamente vamos a usar la calculadora, pero para los triángulos rectángulos que tenemos que encontrar. Esto, y bueno, les invito a que sigan viendo nuestros videos. No se olviden de suscribirse y compartir en sus redes sociales para que puedan recibir la ayuda necesaria muchos compañeros. Y nos vemos en el otro video, que es con la práctica de ejercicios.